grupos y comunidades con las que trabajamos. Tenemos una sede en Montevideo, donde trabajamos en Montevideo, Canelones, San José, y después una sede en Salto, en el norte del Uruguay, donde trabajamos en esa región, y también Artigas, y tenemos algunas acciones en Paysandú. Nos definimos como una institución educativa que desarrollamos programas y proyectos educativos, sociales y económicos. Nos organizamos en diferentes lineamientos. Ahora voy a compartir un poco el trabajo desde un lineamiento que le denominamos infancia y adolescencia, pero que está cruzado con otras líneas de trabajo de la institución, como es lo económico y lo social. Nuestras acciones, siempre el foco es aportar y trabajar en esta triple dimensión que nosotros denominamos lo social, lo económico y lo educativo, ya sea a través de distintas acciones, que en este caso vamos a compartir algo específico con adolescentes en el oeste de la ciudad de Montevideo. Un poquito lo que queríamos también compartir es por qué la educación económica y financiera para nosotros es una línea de trabajo constante que tiene la institución. Ya hace muchos años que lo venimos trabajando, pero bueno, siempre reinventando y generando como prácticas educativas novedosas o innovadoras. Y en este caso con adolescentes más ha sido el desafío, porque abordar estos temas con adolescentes, que también la mayoría provienen de situaciones de vulnerabilidad, de diversas exclusiones, bueno, nos desafía mucho más en pensar, bueno, cómo abordar estas temáticas y qué herramientas dejar y trabajar y aportar para la autonomía de las adolescentes madres en este caso. Y un poco en esta trayectoria institucional, ¿por qué la educación financiera? Y bueno, ahí veíamos como la importancia de generar reflexión acerca de las disposiciones, valores y comportamientos en relación al manejo del dinero y al consumo, ¿no?, que tenemos todos y todas. Habilitar la comprensión del lugar y de la toma de decisión que implica el día a día, ¿no?, el uso de ese dinero, ya sea un ingreso por trabajo, por un ingreso por una transferencia monetaria estatal, como es en el caso de estas adolescentes que muchas las reciben. Nos parecía que no, como esta decisión económica tiene una incidencia en lo familiar, en lo laboral y en otros ámbitos permanentemente. Esto de desarrollar también habilidades, ¿no?, de autonomía, la capacidad de proyectarse a futuro y reflexionar acerca de esas decisiones que tomamos todos los días. Y después, por último, este componente que vamos a contar, que incorporamos la transferencia económica, ¿no?, se le otorga un monto económico a las adolescentes, bueno, como eso también colabora y es una práctica concreta que a nosotros como educadores nos habilita a, desde la práctica, desde la experiencia, poder trabajar con ellas en lo que es ese manejo de esa transferencia económica que ahora les vamos a compartir. Este proyecto que es un poco el puntapié que hace que esta experiencia sea tangible y podamos compartir, es un proyecto socioeducativo que desarrollamos en el oeste de Montevideo, que se llama Casa UPA, es un proyecto en convenio con INAU que tiene IPRU, y bueno, es un territorio, el oeste de Montevideo, no todo el mundo conoce, hay varias compañeras que son de otros países. La zona oeste de Montevideo es una de las zonas más pobres de la ciudad, y bueno, nosotros trabajamos con el foco en adolescentes, mamás adolescentes y papás adolescentes que tienen entre 13 y 18 años. De este universo que tenemos en Casa UPA, que son 25 adolescentes y sus hijos o hijas, la mayoría de los hogares están en situación de pobreza, el 95% de los hogares tienen pobreza multidimensional, no solo de ingresos, sino también en condiciones de vida, ¿no?, ausencia de sostén, inclusión educativa del núcleo, escasas o muy cortas trayectorias educativas y laborales de su núcleo familiar. También el 68% de las adolescentes viven en condiciones de hacinamiento. El 90% de los hogares reciben prestaciones sociales, como puede ser la asignación familiar o la tarjeta Uruguay Social. La mayoría de los hogares no cuentan con ingresos formales por empleo formal. Muy pocos adultos cuentan con un empleo formal, y el 8% de los adolescentes han transitado alguna experiencia de trabajo protegido. Esto lo compartimos porque también desde la institución hemos trabajado en estos programas y siempre vemos que para el joven o el adolescente, ¿no?, el empleo protegido genera, ¿no?, un marco de oportunidad importante para desplegar derechos y trabajar lo que tiene que ver con la continuidad educativa.
Entonces, bueno, un poco este es como la foto del territorio y de la población con la que trabajamos en este proyecto que vamos a compartir esta experiencia. Un poco desde lo educativo, como yo decía, el IPRO es una institución educativa y por tanto este proyecto, el foco es educativo, ¿no? Si bien desplegamos otras acciones, nuestro foco es poder generar herramientas, mecanismos y diferentes propuestas que a las adolescentes les aporten el desarrollo de su continuidad educativa, del acceso a derechos, del acceso a recursos, ¿no? Por tanto, un poco en esta experiencia más concreta, lo que hemos hecho en esto de la educación financiera, la transferencia económica, hemos generado un proceso de que es que el grupo de adolescentes que participan de este proyecto, el 1% del presupuesto de ese proyecto, la decisión de qué hacer con ese dinero, lo definan el colectivo, todas las adolescentes en este caso. Eso ha sido un proceso de tiempo de trabajo, donde ellas transitan por algunos talleres vinculados a qué es un presupuesto, de dónde provienen los fondos, en este caso del proyecto, cómo está desglosado ese presupuesto, y bueno, ese 1% de ese presupuesto, luego en la asamblea ellos definen en qué utilizar ese 1%, que tiene obviamente ciertos marcos, pero bueno, nos parece que ha sido una acción que ha permitido generar cierta autonomía y cierta toma de decisión de las adolescentes en lo que es parte de la partida de ese dinero que es de ellas en última instancia, ¿no? Después también hemos hecho procesos colectivos de educación económica financiera en cuanto a discutir, por ejemplo, qué son deseos, qué son necesidades, el consumo, el manejo del dinero, en qué lo uso, en qué no lo uso, qué es un deseo, qué es una necesidad, o sea, ¿no? en la mirada adolescente, lo hemos también puesto en diálogo con ellas y con todo el equipo de trabajo. En este momento de pandemia el año pasado, este proyecto es un proyecto obviamente presencial, cotidiano, diario, donde todos los días nos encontramos con estas adolescentes y sus hijos e hijas, y bueno, el repliegue presencial de la pandemia nos generó como un desafío de decir, bueno, cómo continuamos estando y trabajando en este marco, ¿no? Y bueno, ahí sí surgió esta posibilidad de poder, a partir de marzo del año pasado, darles esta transferencia económica, que por ahora la estamos organizando de una forma semanal, se le otorga un monto económico semanal, donde ellas pueden utilizar ese dinero para determinadas necesidades que tengan, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa entrega del dinero se hace un acuerdo, se proyecta, se planifica un poco en qué usar ese dinero, lo dialogamos desde una dupla educativa con la adolescente y se pone un poco en discusión, en diálogo, en qué utilizarlo, para qué, por qué, lo pueden ahorrar también, eso ha sido una buena experiencia, decir, bueno, tal vez no lo necesito para ahora, lo ahorro y después puedo acceder a un bien o servicio que requería y que era más costoso que esa transferencia inicial. También hemos obviamente trabajado con todo el equipo, ¿no? Que el equipo está conformado por perfiles sociales, educativos. Bueno, ¿qué significa esto de la educación financiera? El IPRU cuenta con equipos multidisciplinarios, porque somos una institución que también otorgamos microcrédito productivo y trabajamos todo el eje de desarrollo de emprendimientos, y bueno, también ha implicado este cruce disciplinar de decir, bueno, todos tenemos que aportar a esta triple dimensión de lo educativo, lo social y lo económico, porque es lo que realmente vemos que genera desarrollo en las personas y en los grupos con los que trabajamos. Y bueno, un poco, si bien nosotros ahora lo seguimos trabajando, ¿no? Ahora por suerte se ha podido volver un poco más a la presencialidad, y eso nos ha permitido, ¿no? Tener encuentros con las adolescentes, donde seguir discutiendo y redefiniendo esto del 1%, es decir, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos seguir generando con esa puesta en común y ese diálogo colectivo en cuanto al uso del dinero del proyecto, y después también en cuanto a esa transferencia económica que les llega, que es individual, digamos, la recibe cada adolescente, en ese proyecto educativo que nosotros diseñamos en conjunto con ellas, bueno, que es un pasito más, ¿no? A largo plazo, que me implica esa autonomía económica, esa decisión de manejo de recursos propios, ¿no? Que le permitan a esa adolescente poder empezar a generar prácticas educativas vinculadas a este manejo de sus fondos
y recursos propios. Tenemos desafíos, muchos, obviamente es una práctica que no tiene mucho tiempo, hace unos meses que lo estamos haciendo, y bueno, nada, seguimos viendo y pensando que acercar y profundizar el conocimiento en estos temas, ¿no?, económicos, financieros a las personas, a través de actividades distintas, o sea, a través de alguna práctica concreta, es lo que vemos que sí hace, ¿no?, y genera aprendizaje, ¿no? Por otro lado, hacer visible la incidencia, ¿no?, que tienen las mujeres en la economía, en este caso son mamás y papás adolescentes, la mayoría son mamás, bueno, decir, bueno, cómo también ellas están en un momento donde, desde lo reproductivo que las está como atravesando, ¿no?, porque están o embarazadas o recién tuvieron a sus bebés, también se ejercen los derechos económicos, cómo propiciar el empoderamiento de las adolescentes en esta toma de decisiones sobre sus propios recursos, a los que acceden, que muchas en este caso son a la asignación familiar u otros, pero también muchas, las más grandes, están en búsqueda de empleo, ¿no?, o en búsqueda de poder generar recursos propios para ser independientes y ser cada vez más autónomas. Y bueno, después también, desde lo institucional, la incidencia política, ¿no?, en la política pública, para que estas acciones de transferencias económicas y lo educativo, en el marco de la educación financiera, esté presente en estos proyectos de forma sostenida, ¿no? Nosotros esto lo pudimos hacer porque fue un año particular, parte de la partida que es para alimentación, por ejemplo, no se podía desarrollar, ¿no?, de forma presencial por todo este tema de la pandemia, y bueno, pudimos generar esta experiencia, pero lo que queremos es analizarla, valorarla con las adolescentes, con el INAU, con los técnicos que hemos estado trabajando, para que sea una práctica sostenida y que genere realmente autonomía y posibilidades de pienso y reflexión y empoderamiento en las adolescentes madres que transitan este proceso. Fui rápido, como me pidieron, pero estoy abierta a nada, preguntas y a compartir lo que consideren. Muchísimas gracias, Vera. Sí, ahora vamos a tener un pequeño espacio, porque dado el inconveniente que tuvimos, son unos minutos que nos sacó. Le damos la palabra a Yandira Álvarez, de Colectiva Mujeres. Adelante, Yandira. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ser breve entonces, para subsanar este inconveniente tremendo. Bien, bueno, nosotros, Colectiva Mujeres es una colectiva feminista y antirracista, y este año el año pasado, perdón, ya sobre el segundo semestre del año, tuvimos una experiencia que es la que nos gustaría compartir acá, que tiene que ver con el trabajo directo con adolescentes, mujeres y varones, adolescentes y jóvenes. Es esta iniciativa que llamamos, se enmarca en un componente de UNFA, que es Juventudes Afro en Uruguay, y que, bueno, nosotros en el proyecto, en Colectiva, denominamos Suma tu Voz. Es una iniciativa que fue liderada por Colectiva en forma conjunta con UNFA, pero que tuvo socios, instituciones socias, que fueron Media Red, el Instituto Afrodescendiente y CEFIR. Bueno, el objetivo de esta actividad tenía que ver con el empoderamiento de jóvenes y adolescentes afro, y no solamente en Montevideo, sino también la idea fue, y así lo hicimos, llegar también al interior del Uruguay, sobre todo colocando el énfasis en aquellos lugares donde la población afrodescendiente está sobre representada, ¿verdad?, que es Rivera, Artigas, Cerro Largo. En cuanto a las líneas de trabajo, el proyecto tuvo varios componentes. Uno tenía que ver con el diseño de un ciclo de encuentros que en un primer momento, cuando estábamos definiendo el proyecto, habíamos pensado, bueno, en alguna actividad presencial, pero en realidad, en el contexto de pandemia, nos obligó a la virtualidad, y esto fue en realidad una experiencia bien enriquecedora, de la cual teníamos bastante temor, pero que bueno, que se logró sostener un ciclo de 5 encuentros virtuales que se realizaron en forma semanal, con la participación de jóvenes y adolescentes.
Además, el proyecto, otra de las líneas de trabajo, fue la participación en la reunión de ministros y altas autoridades sobre derechos de los afrodescendientes del Mercosur, RAFRO, para lo cual se elaboró un documento de incidencia que fue presentado por los propios jóvenes, mujeres y varones, y bueno, y una campaña de comunicación que también tuvo como una nota distintiva la participación sustantiva de los adolescentes y jóvenes desde el pienso de la campaña. O sea, la campaña fue pensada con ella. Con respecto a los encuentros virtuales, bueno, la idea era poder fortalecer la identidad afro, pero también poder pensarnos en la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo usamos las redes, qué vemos y cómo nos vemos en los medios, hablar sobre sexualidad, hablar sobre violencia, ¿verdad? Qué pasa en nuestros hogares, cómo nos manejamos en el espacio público. Los temas entonces fueron variados. Como decía, participaron adolescentes y jóvenes de Montevideo y también de ciudades del interior, como Rivera, bueno, tuvimos también participantes de Canelones, de Cerro Largo, de Artigas, y trabajamos en esos talleres con la metodología de activos, metodología desarrollada por REPEM de hace muchísimos años y que nosotras como colectiva también hemos integrado a las distintas acciones que hacemos en comunidad. Y bueno, este ciclo de talleres fue un espacio de conexión e intercambio entre pares, una oportunidad también para reflexionar, ¿verdad? A partir de las vivencias, los sentires, poder identificar cuáles eran sus activos, cómo los podían utilizar, desde una visión de cambio, ¿no? Pensando, bueno, en una perspectiva de poder aprovechar las potencialidades también, desde una visión que se fuera dando a partir de la construcción de espacios identitarios y de autorreconocimiento afrodescendiente, ¿verdad? Eso desde lo personal, desde lo vivencial, desde lo que cada uno de los y las participantes traían al espacio. Y bueno, y además también la oportunidad fue propicia para que estos jóvenes y adolescentes conocieran sobre los marcos e instrumentos internacionales, o sea, trascendiendo un poco la cuestión de lo cotidiano, sino también cómo las vivencias y las cosas que ellos veían, que les pasaban desde la escuela, las anécdotas que traían, poder como resignificarlas, ¿no? Y poder también entender que todo eso se daba en un contexto mucho más amplio y que también había un marco de derechos que también estaba, digamos, garantizando que estas cuestiones que ellos vivían no estaban bien y que no las vivían en soledad. Eso salió muchísimo durante los encuentros, porque cada uno de ellos y de ellas contaba una anécdota, una situación de discriminación que habían vivido en la escuela, que habían vivido en el barrio, y bueno, y cómo podían empezar a conectarse las historias, y cómo podía eso también conectarse con un marco mayor, ¿no? Eso les permitió también a ellos tener nuevas herramientas para el desarrollo de acciones de incidencia política, y poder armar como esta argamasa, ¿verdad?, de historias que les permitió ser como un motor también para poder continuar reflexionando. Un hito central de este proyecto tuvo que ver con la comunicación, justamente pensando en qué hacen los jóvenes y adolescentes, qué es lo que les interesa, con qué se pueden sentir identificados. Pensamos desde el diseño del proyecto que el tema de las redes era algo como clave, y así se trabajó desde el WhatsApp, el Instagram, Twitter, bueno, ellos, y empezamos, y en la medida que ellos fueron integrándose, que se fue consolidando el grupo de ciclo de talleres, también se fueron armando como grupos paralelos, grupos de trabajo paralelos que ellos mismos se encargaron, por ejemplo, del manejo del WhatsApp grupal, de generar contenidos para las redes. También hubo, como decía, como una fuerte impronta en el tema de la comunicación. Entonces todas las acciones del proyecto se difundieron a través de redes sociales, pero también en espacios masivos de comunicación, en forma de entrevistas, reseñas de proyecto, y ahí también hubo la participación de los jóvenes. Directamente ellos hablando de lo que estaba ocurriendo en Suma tu Voz. Finalmente, la campaña de sensibilización Somos un Montón
que fue ideada justamente en base a los aportes de los y las jóvenes, justamente pensando desde esta perspectiva de los activos y de cómo potenciar las cosas que venían saliendo y surgiendo en los ciclos de encuentros, es que una empezamos, el equipo de trabajo empezó a identificar ideas fuerza, palabras, sentimientos, cosas que se repetían, frases que se iban repitiendo a lo largo de los ciclos, del ciclo de talleres, y bueno, y ahí surgió como somos un montón, como esto de que, bueno, desde la vivencia por ahí personal, que cada uno de ellas había tenido desde su infancia o desde su adolescencia, en términos de discriminación, esta cuestión de sentirse una minoría, ¿no? Que nos pasa a los afro. Entonces, ellos pudieron identificar que no, finalmente somos un montón. Bueno, y así fue como se denominó la campaña, que consistió en piezas que se fueron elaborando con ellos, y que tenían, lástima que no se las podemos mostrar, pero las van a ver después en la presentación, donde justamente hubo una serie de placas que tenían que ver con cosas que les pasaron a ellos en su infancia, entonces se trajeron fotos de cuando eran niños, y con eso se trabajó en el diseño de la campaña. Después, como paralelamente se fue trabajando en el documento de incidencia que se presentó en la RAFRO, que también ese fue un espacio, fue como un hito en el taller, porque hubo una delegación de jóvenes participantes del proyecto que tuvieron en la sesión de la RAFRO en el Mercosur, y pudieron hacer una presentación del proyecto y de las inquietudes que ellos venían trayendo. Entonces se trabajó mucho también con cifras, con datos, y también entonces salió una parte de la campaña de comunicación que tenía que ver con eso, que tenía que ver con dar a conocer la realidad socioeconómica de la población afrodescendiente en el Uruguay, los indicadores, las brechas de desigualdad. Y bueno, y entonces hay otra cosa que también surgió de ellos mismos, fue esto de hacer el clic, ¿no? Como que en algún momento ellos decían, bueno, yo en algún momento hice el clic con que finalmente también tenemos derechos, o hice el clic cuando vi, por ejemplo, muchas historias que surgían en los ciclos de talleres, ¿no? Hice el clic cuando vi un reclame en la televisión y había una mujer afro haciendo una presentación de un producto. Entonces, se utilizaron también esas cosas que ellos traían para poder utilizarlas en la campaña de comunicación, diciendo, bueno, hice el clic cuando tal cosa, y ahí también invitar al resto de la población a hacer un clic, ¿no? Porque nosotros en Uruguay nos jactamos, digamos, ¿no? Por ser una sociedad como muy inclusiva, muy igualitaria, todos tenemos un amigo gay, todos tenemos un amigo afrodescendiente, pero en realidad después en los hechos, las personas afrodescendientes vivimos la discriminación. Entonces, bueno, esto se trató de plasmar en esa campaña, que tenía que ver con sensibilizar, que tiene que ver con sensibilizar sobre el racismo que todavía persiste en nuestra sociedad. Como les decía, se presentó un documento, se elaboró un documento de incidencia, donde se sistematizaron las brechas locales, ¿no? En relación al racismo y la desigualdad, conteniendo también las voces de los y las jóvenes, y también sus demandas y aportes, porque también ellos tenían mucho para decir y para aportar, ¿no? Este documento, además, fue acompañado de un soporte de datos estadísticos, y bueno, y esto es un documento de incidencia que queda como resultado también de este proyecto, y que fue presentado en la reunión especializada de afrodescendientes en el Mercosur. Bueno, ¿qué nos dejó este proyecto? Nosotros cuando empezamos a planificar, a armar el plan operativo, en realidad nos habíamos propuesto como equipo alcanzar 100 jóvenes, y mujeres y varones, hasta 29 años, poder llegarles a ellos con este mensaje, y aspirábamos a tener una participación de unas 40 personas en cada uno de los talleres. En realidad eso fue muy difícil, no se logró, fue muy difícil, estuvimos ensayando distintas estrategias. El grupo de jóvenes, que fueron 15, 20, que fueron los que realmente se sumaron y participaron, también
apoyaron en esto, porque después ellos se sintieron como parte, ¿no? Porque en realidad desde el inicio fueron parte, y eso ayudó también a que ellos pudieran traer amigos y amigas, pero en realidad lo que nos dimos cuenta que el núcleo de jóvenes y adolescentes que participaron y que se involucraron eran jóvenes y adolescentes todos insertos en el sistema educativo, ya sea enseñanza media o incluso educación terciaria, y que también venían de familias y de historias de cierta trayectoria de reflexión en la temática y de militancia. Entonces, eso lo que nos dio la pauta es que se reafirma la situación de exclusión que sufren las personas afrodescendientes, y cómo es difícil que participen en espacios donde no se sienten incluidos, porque en realidad son temas que no tienen que, los temas que se trataron, que se trataban en esos espacios a los que eran convocados, no eran temas que tenían que ver con lo que decimos el confort social, ¿verdad? Lo que tradicionalmente la comunidad afro está habituada a participar, no tenía que ver con el deporte, no tenía que ver con el candombe, ¿verdad? Tenía que ver con otras cosas. Y bueno, y eso es algo que lo tuvimos trabajando muchísimo también con los participantes, con los y las participantes, y bueno, nos parece que es una línea de trabajo a seguir involucrando, a seguir profundizando, ¿verdad? Y la importancia de generar espacios abiertos que faciliten la apropiación por parte de los jóvenes y que se puedan generar vínculos de confianza, ¿verdad? Siempre con la articulación con las instituciones y también con instituciones que puedan ser red de contención para estas cosas. Otra lección que nos dejó este proyecto es el apoyo que tuvimos a nivel también de las instituciones estatales, porque al inicio se hizo una presentación, un recorrido por distintas digamos, jerarquías institucionales vinculadas a la temática, y en realidad contamos con una mesa de lanzamiento bien potente, con la participación de autoridades gubernamentales, que dieron todo su apoyo también a la iniciativa. Bueno, creemos que este proceso fue un proceso de fortalecimiento y de reflexión muy profundo. Este grupo además logró desarrollar capacidades de vocería e incidencia política, y pensamos que es un camino, es un modelo de trabajo que fue exitoso, que tenemos que seguir profundizando. Tenemos los propios, como decía, los propios participantes fueron también muy creativas en proponer, digamos, acciones de cómo seguir adelante con esto. El proyecto terminó en diciembre, pero se siguen comunicando, el grupo de WhatsApp está activo, seguimos difundiendo en redes las plaquitas y todo lo que surgió del proyecto. Entonces creemos que es un proyecto que tiene como un vuelo que le puede permitir proyectarse más allá de lo que ocurrió en estos 6 meses de trabajo, que fueron súper enriquecedores y súper movilizadores, tanto para los y las jóvenes participantes como para el equipo que trabajamos junto a ellos, porque, como decía, surgieron, creo que pudimos, a partir de esta metodología de activos y el trabajo directo, creo que también el hecho de que haya sido, eso también es otra cosa que nos deja el proyecto. Si nosotros estuvimos siempre durante los 6 meses de trabajo muy preocupadas por la baja participación, porque los proyectos tenemos que cumplir con determinados requisitos, con las cosas que nos comprometimos en el plano operativo, pero en realidad el haber sido un grupo pequeño, medianamente pequeño, creo que fue, y más pensando en la virtualidad y cómo tuvimos que hacerlo por el tema de la pandemia, nos ayudó a consolidar un grupo mucho más compacto, mucho más, con otros vínculos de confianza que en una grupalidad mayor quizá eso no lo hubiéramos logrado. Hubo también otras cosas interesantes vinculadas con que, como pasa casi siempre, en este grupo había muchos más mujeres que varones. Los varones, además de ser pocos, los que se sumaron, también era mucho más intermitente su participación, y las que sostenían el grupo, y sostenían el grupo de WhatsApp, y participaban de todas las actividades fueron las mujeres. Y ellas también se cuestionaron
bueno, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para sumar a los varones, ¿no? Como esto de que estamos al final también en algún punto naturalizando esto de que siempre somos las mujeres las que participamos, las que estamos, las que nos movilizamos, pero ellas decían cómo los varones también se están perdiendo de este proceso, ¿no? Viéndolo como desde ese lugar, y no como del lugar de que, bueno, nosotros somos las que nos sacrificamos y participamos. Entonces, bueno, para ir cerrando, decir que, bueno, que para Colectiva fue una área de trabajo innovadora, porque en realidad no habíamos trabajado tanto nunca con jóvenes y adolescentes, y había algunos participantes muy chicos, de 13, 14 años, que también fue todo un desafío. Tampoco habíamos trabajado en la virtualidad. En realidad la virtualidad terminó siendo una oportunidad porque nos permitió llegarle a jóvenes y adolescentes del interior del país, que de otra forma hubiera sido mucho más difícil y más costoso, en términos de recursos también financieros, ¿no? Poder acercarlos. Y bueno, así que nosotros consideramos que es una línea de trabajo a seguir profundizando, porque creemos que es un modelo que nos dejó como enseñanza, que permite realmente llegarle a los y las jóvenes y poder generar cambios reales en ellos en términos sobre todo de espacio de reflexión, de espacio de contención entre pares. Entonces, bueno, desde ese lugar realmente nos pareció una experiencia digna de contar y de continuar trabajando desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yandira. Bueno, ya con las palabras finales, realmente fueron muy interesantes cada una de las reflexiones y el compartir estas experiencias entre todas. Lamentablemente tuvimos este inconveniente que nos sacó casi unos 6 minutos fuera de línea, pero bueno, acá volvimos. Quiere decir que todavía las mujeres y lo que decimos entre nosotros parece ser muy importante, porque alguien se encarga de ingresar y tratar de boicotearnos un poquito. Bueno, les doy las palabras de cierre a las 3 últimas participantes. Vamos a comenzar como lo teníamos previsto, con las palabras de cierre de Noelia Millán primero, Selmira May, y el cierre ya final y saludo de cierre de Rosario de los Santos de la Comité Ejecutivo de RP. Noelia, adelante. Muchísimas gracias, Chabela. Bueno, de nuevo agradecer y reafirmar que para mí es un privilegio, con REPEM mucho antes incluso de trabajar en el Instituto de las Mujeres, éramos compañeras de lucha en la sociedad civil organizada, que bueno, que esa era mi primera reflexión, ¿no? El rol de la sociedad civil organizada y cómo el rol insoslayable y cómo se fortalece la sociedad civil organizada en los procesos de crisis, ¿no? Para dar respuesta en donde van quedando vacíos. Y en ese sentido, algunas cuestiones que simplemente voy a subrayar porque surgieron de las experiencias maravillosas que se compartieron. Un poco lo que traía Alma, que es el encuadre global macroeconómico, y decir que en realidad lo que estamos viendo son nuevos emergentes de la vieja y querida y conocida por nosotros situación estructural, desigualdad estructural de género cortada, intersectada por otras desigualdades que se profundizan también en contexto de crisis. Y un punto más que importante en esto, que en el 2015 ya lo empezábamos mucho antes, desde el 2010 al 2015 empezábamos a ver que una nueva brecha dejaba afuera a las mujeres de la inclusión, y eso tiene que ver con la brecha digital, y ahí Silvia lo ponía arriba de la mesa claramente, porque lo tocamos ahora en pandemia, de lo que significó la brecha digital en tiempos de aislamiento, ¿no? De cómo
eso que creíamos que era tan de acceso, sobre todo en Uruguay, que era tan de acceso democrático, bueno, no era tan así. El acceso a equipos inteligentes y el acceso a conexión decente y la alfabetización digital dejó afuera en este tiempo de pandemia a muchas mujeres, ni que hablar las mujeres que están en mayor situación de desigualdad, para acceder a la educación, al ejercicio ciudadano, a los servicios públicos. Entonces, tomo el guante, Silvia, vos que me conociste con el pelo oscuro, de empezar a trabajar un poco más en el sentido de la alfabetización digital, de la llegada de equipos, porque a veces también, ¿no? Nos vamos sacando y es mucho más sencillo hacer capacitación y hacer llegar acceso a determinados recursos desde el lugar digital, desde el lugar virtual, y no llegamos si las mujeres no tienen los equipos, si no tienen la conexión, y si no saben entenderse con un aparato digital. Entonces me parece que ahí tenemos una brecha que surgió fuerte. El tema de la división sexual del trabajo, en la esfera doméstica, y como en este proceso se nos metió la esfera pública en la esfera doméstica, y entonces eso sobrecargó a las mujeres, que como siempre la crisis se sostiene en los hombros de las mujeres, así lo hemos visto en todas las crisis que hemos venido sosteniendo de toda la historia. Y qué pasó con la macroeconomía, qué viene pasando con la macroeconomía. Entonces ahí también me pareció central lo que hace IPRU, que lo trabajamos ahora con una experiencia bien concreta hace poco con mujeres afrodescendientes, el trabajo sobre educación financiera, el poder leer la economía cotidiana para poder leer la economía macro, y dónde se corta siempre, dónde es el lugar más fino que solemos estar las mujeres, y que siempre se va a cortar por nosotros, y ayudar a tomar decisiones desde un lugar no ingenuo, me parece más que central en estas cuestiones. Y después hay dos puntos que dejo sobre la reflexión, ni que hablar que lo que trajo la gente de Pasionarias es un tema que es un debe para lo que ha sido el camino del proceso feminista, que lo venimos haciendo, pero me parece que no con la suficiente intensidad, que es dejar las memorias, ir generando un camino que van tomando otras, en este reclamo de somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, eso tiene que quedar, porque la historia no la escribimos las mujeres. Entonces, el registro, el poder hablar con otras, el tomar el guante de las otras, el conocernos, las mujeres siempre trabajamos en redes, pero después por algún motivo se nos va perdiendo la memoria y lo construido, y eso lo vimos un poco en los últimos años, en el surgimiento de este poderosísimo feminismo joven, en que no supimos de pronto las viejas transmitir algunas cuestiones de caminos transitados, y entonces arriba con este tipo de iniciativas que son geniales, las iniciativas de comunicación y las iniciativas de llegada, ni que hablar cuando estamos aislados, ¿no? Y para finalizar, un punto que no es menor, y ahí sí dejo lo que ha sido la experiencia el cierre de un proyecto que ya lleva casi 3 años con mujeres afrodescendientes en el InMujeres, que lo trabajamos con IPRU, y con Lourdes Martínez, que la veo hoy por Colectivas, que fue la coordinadora del Departamento de Mujeres Afrodescendientes del Instituto de las Mujeres, que empezamos a hacer un trabajo hace unos años pensando hacia mujeres emprendedoras afrodescendientes de todo el país, que incluye el Uruguay alejado, y que empezamos trabajando porque esto es un tema no menor, que alguien lo traía por ahí, y que tiene que ver con, Yandira lo traía con el empoderamiento, con el trabajo subjetivo, con poder primero trabajar con las personas para que se vean en qué situación están y por qué están en esa situación, que no tiene que ver con la meritocracia, sino tiene que ver con un sistema. Así trabajamos el primer año, y el segundo año teníamos que trabajar con IPRU ya más desde el lugar más concreto de los emprendimientos, y nos negamos a hacerlo en forma virtual. La presencialidad no se suple. Y me parece que ahí hay que tener claro en esto de qué iniciativas hacemos en educación, en empoderamiento, en fortalecimiento. Hay una cuestión que no vamos a suplir desde las pantallas, que es el trabajo
con las mujeres y con todas las personas, pero el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, que ahí no podemos desistir, que no lo negamos, que salió más caro ese proyecto justamente porque teníamos que trabajar con todos los protocolos, porque teníamos que pensar en qué lugares, porque en ese momento se estaban prendiendo fuego diferentes lugares del país con la pandemia, y había que respetar los cuidados y el protocolo, pero sobre todo entendió todo el equipo, entendió InMujeres, entendió la cooperación, trabajamos con IPRU de la importancia del cuerpo a cuerpo para trabajar con las mujeres en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Y me parece que rindió, y vamos por una evaluación fuerte de esto para ver si seguimos, y el Estado y la cooperación, y seguimos trabajando en este sentido, porque el aislamiento es lo peor que nos puede pasar, y la sensación, y esta sensación de desamparo y de soledad que tenemos todos los días, nos puede traer hacia un parálisis y un retroceso muy fuerte. Entonces, bueno, nada, dejo estas reflexiones por acá, dejo el saludo de la directora, de Mónica Botero, y bueno, y vamos para adelante a conocer ese mundo que todavía no sabemos, que es el que nos va a quedar después de la pandemia, que no va a ser dicen, será una nueva realidad, no sé qué. Yo todavía no tengo claro cuáles van a ser los resultados. Sí sé que va a pesar sobre las mujeres y va a pesar sobre la población más vulnerada. Así que bueno, a las órdenes, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Noelia, por las reflexiones finales. Selmira, adelante. Bienvenida. No, por favor, gracias a ti, Vicenta, y bueno, quizás, agradecerles a todas por estas presentaciones, por la generosidad. Yo me declaro totalmente ajena al trabajo que ustedes venían haciendo, agradecía, y sinceramente me gustó mucho escucharlas, la variedad, la diversidad, y el convencimiento común que tienen de visibilizar la situación de las mujeres, sobre todo mujeres ya de por sí en situación de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, pero mucho más por otras particularidades desde grupos muy puntuales, ¿no? Me pareció súper interesante. Y quizás mi mirada es un poquito más técnica, ¿no? Desde la educación no represento, si bien para la UNESCO el tema de la equidad de género es una prioridad global, y para nosotros desde educación, la educación de la igualdad de oportunidades en la educación para niñas y mujeres también es una prioridad. Muchas veces nos cuesta entrar como en esto tan específico, ¿no? Que contaban ustedes, y pero que es tan real a la vez. Y conocer esfuerzos que parece que los vienen sosteniendo a fuerza de muchísimo compromiso personal, ¿no? Como un poco uno sentía escuchándolas que es como la que vienen remando en dulce de leche, porque lo hacen con muchísimo convencimiento, pero también como muy solas, ¿no? Esto que decía ahora Noelia, así las mujeres somos mucho de trabajar en red, pero también muchas veces se hace desde posiciones que no son las más fuertes, entonces es muy difícil hacer escuchar estas voces, y bueno, y desde ese lugar que me parece que la UNESCO también, bueno, creo que los organismos internacionales en general, la cooperación internacional en general, tiene que servir un poco de caja de resonancia y como de paraguas, ¿no? De darles una especie de contención y después hacerlo visible. También es cierto que la UNESCO tiene muchas herramientas desarrolladas, y que yo empiezo a escucharlas y se me ocurre decir, bueno, a ver, la UNESCO sobre educación inclusiva sacó un informe el año pasado, valiosísimo, y que quizás ustedes ni siquiera, si yo no vengo acá y lo cuento, ustedes probablemente ni se enteren, ¿no? Cuánta cosa se hace a nivel global y que tiene una bajada regional. Estamos hablando de iniciativas regionales, tenemos colegas también de otros países de la región, y quizás ninguna de ustedes lo conoce ese informe, ¿no? Entonces, hablamos de políticas públicas cuando empezamos, creo que fue, no sé si fue desde el Ministerio de Educación, Rosario, que lo planteaba, de la importancia de sostener, de tratar de generar y articular políticas públicas que permitan un poco entretejer esta red que ustedes tienen armada, pero entretejerla para hacerla más sólida, ¿no? Como más firme. Entonces, a ver, más que reflexionar sobre lo que ustedes hacen, que me parece sería un atrevimiento de mi parte, porque saben ustedes mucho más que yo de esto, es ofrecer la plataforma de la UNESCO y las plataformas de las herramientas que tiene el Estado uruguayo, como para poder
solidificar todo lo que ustedes vienen haciendo, apoyarlo y darles herramientas. Hablaba Noelia también de esto de la brecha digital en el marco bueno, en la brecha digital, en la brecha de género, ¿no? Como que es una brecha que viene a ser un poco más profunda todavía esta desigualdad, entonces también tenemos herramientas específicas diseñadas, es cierto, hay estudios, entonces, nada, me pareció súper interesante lo de las mujeres rurales, cómo tratar de dar vuelta este desafío de la virtualidad también para fortalecernos en la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, coincido plenamente que nunca, y menos las mujeres, vamos a poder suplantar la virtualidad con la presencialidad y el vernos y el abrazarnos y el hablar y ¿no? el poder, esta cosa que es mucho más femenina, digamos, mucho más de nosotras, pero también es cierto que la virtualidad ha permitido llegar a mucha más gente, ¿no? Estos que hablaban, estos webinars, estos eventos, a veces es difícil juntar un día de verano 20 personas, 2 horas, y hoy estamos acá todas por lo menos dándonos el tiempo de escucharnos. Entonces creo que también el tratar de darle la vuelta de tuerca a esto y ponerlo a favor nuestro, justamente para visibilizar, ¿no? No para que sea la única forma de trabajo, sino para continuar abogando por este trabajo que ustedes vienen haciendo. Así que, nada, con muchísima, digamos, humildad, simplemente ofrecerme yo como especialista en educación. Quizás no soy una especialista en género, pero sí tengo ese mandato de abogar por el derecho a la educación, por el acceso a la educación de las mujeres y de las niñas, por la igualdad de oportunidades. Entonces, desde ese rol es que me comprometo, en la medida que a ustedes les interese, a acompañarlas en estos procesos. Bueno, muchísimas gracias, Elmira. Recogemos el guante, sin lugar a duda. Y ya con un poquito pasadas, pero bueno, Rosario de los Santos, integrante del Consejo Directivo de la REPEN, para dar el cierre final. Adelante, Rosario. Bien, bueno, quería, no, sin pretender hacer una síntesis, sí desde el Consejo Directivo de REPEN, comentarles que bueno, que venimos trabajando a nivel de toda la región, aterrizando estas dimensiones de lo educativo en cada uno de los países, y de alguna manera las constantes que van apareciendo están vinculadas a esto de la educación, donde ponemos en primer plano no solamente los contenidos, que a veces esos contenidos adquieren dimensiones de capacitación, de sensibilización, que adquieren también posibilidades de reconocerse en un sistema económico y en un sistema que también segrega, que impide el ejercicio de derechos económicos, financieros, educativos, de participación política, de participación en redes, de conformación y sostenimiento de esas mismas redes. Entonces, esos contenidos también están estrictamente vinculados con las formas de educación, formas que son permanentemente innovadoras y que están permanentemente vinculadas a la situación de las personas y particularmente de las mujeres concretas que están y que estamos implicadas en estos procesos. Porque una cosa que nosotros hablamos, cuando hablamos de educación popular entre mujeres y educación feminista, es esto que se mencionaba, ¿no? No estamos por fuera, sino que también estamos atravesadas por estos elementos, a pesar de tener roles diferentes en estos procesos educativos, un rol más técnico, pero estos contenidos también nos implican, así como nos implica la segregación ocupacional, el racismo, son elementos que están presentes en las educadoras y en aquellas mujeres con las que trabajamos de distintas edades. Mujeres que tienen distintas edades, que también están de distintos lugares, como decía Silvia, bueno, no es distinto ser una mujer urbana que ser una mujer rural, que Noelia mencionaba también, bueno, el tema del acceso a esta virtualidad también incluye a unas y seguramente excluye a otras, y apuntando siempre a este cambio, no solo, pero sí el cambio en las subjetividades, pero en las subjetividades que vemos que no es solamente el cambiar, el incidir en una a una de las personas con las que trabajamos, sino que la dimensión organizativa y la dimensión colectiva
también son centrales a la hora de encontrarnos, de reconocernos, de intercambiar, de este interaprendizaje que también, así como lo mencionaba Yandira, bueno, del proceso de trabajo con jóvenes y adolescentes afrodescendientes, se logró un documento, bueno, como este interaprendizaje que nos encuentra en espacios organizativos, también vamos pudiendo documentarlo. Creo que también la agenda que cada 5 años elabora la Red de Mujeres Rurales va en esa línea también lo que mencionaba Vera del trabajo con las adolescentes. Bueno, finalmente, después de todo esto, ¿cómo evaluamos y cómo documentamos esta práctica de manera de poder después compartirla, ponerla en común y proyectarla? Y eso es clave a su vez para la otra dimensión que fue nombrada en varias oportunidades, vinculada a lo que tiene que ver con la incidencia. Incidencia en las políticas públicas, incidencia en los actores, incidencia en las agendas de las políticas para que coloquen estos temas, porque también desde la sociedad civil los venimos trabajando y muchas veces las políticas públicas ignoran que estas cosas suceden. Y cuando se procura hacerles llegar información, encontramos muy pocas veces eco, ya que no, si bien a nivel de lo declarativo en algunos casos puede ser prioridad, después a nivel concreto no se le da el mismo espacio, ni tampoco ahora en contexto de pandemia hemos visto exactamente lo que se mencionaba, ¿no? Lo que mencionaba Alma, decisiones que en lugar de fortalecer la situación de las mujeres, implicaron retrocesos, implicaron profundización de la segregación, de las brechas, de las exclusiones, de las desigualdades. También nos parece que estas 3 dimensiones de contenidos y formas de lo educativo, las dimensiones organizativas y las de incidencia, dialogan permanentemente. Entonces, por ahí nos parece que es el desafío el poder sostener estos diálogos de estas dimensiones, porque aquí obviamente fuimos unas cuantas, pero fuimos un montón, como decía la propuesta de los adolescentes y jóvenes afro, pero también fuimos muy poquitas a la hora de poder conocer y reconocer lo que estamos haciendo desde distintos lugares. Me parece que esto es, bueno, como una invitación a poder continuar en esta línea de trabajo y a fijarnos también espacios de encuentro, de estrategias, de poner en común, de compartir, de manera tal que podamos ir consolidando contenidos y documentación e instrumentos, y elaborando instrumentos en forma conjunta para precisamente la incidencia en las políticas públicas, porque hay una cosa que también nos atraviesa, que es el tema de los recursos. Cada una de estas acciones contó con recursos que permitieron llevarlas adelante, y eso también tiene que estar presente porque sin recursos no hay posibilidades de desarrollarlas, ni de sostenerlas, ni de que estas acciones realmente impacten a nivel de nuestra sociedad. Entonces, bueno, la invitación desde RPEM es precisamente esa, continuar trabajando en estas líneas, recuperando estos espacios y vinculándonos virtual y también presencialmente para poder profundizar en estas acciones en cada uno de los países. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, ya dando por finalizada y con la síntesis que Rosario desde el Consejo nos deja, personalmente desde Uruguay y en estos 40 años que comenzamos a caminar desde la RPEN, ha sido un placer, un gusto realmente, y fue un gran desafío, porque en enero invitar a un webinar en Uruguay es muy complicado, a pesar de que estemos en pandemia. Estamos en temporada estival y eso quiere decir temporadas de descanso para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sin duda a mí me quedaron algunas cosas que quisiera compartir. Una es el conocimiento de los trabajos comunes, cómo algunas organizaciones están caminando en el mismo sentido, los lugares comunes que también he encontrado en cada una de las exposiciones, y muchas alternativas que pueden ser similares en tanto podamos seguir conversando.
Así que aceptada la invitación del Consejo Directivo de la REPEN a continuar los diálogos, diálogos necesarios porque, bueno, cada una de las organizaciones viene también de muchos años trabajando y, bueno, estamos en momentos en donde la pandemia nos volvió a poner en la realidad de cuáles eran las grandes diferencias estructurales que teníamos en esta América Latina y el Caribe, y que también en Uruguay no éramos ajenos, aunque a veces nos parecía que sí. Y retomando lo que recordó Noelia, en el 2015, entre el 2010 y el 2015, de repente trabajamos muy fuerte sobre educación digital. Y ese fue un proceso muy rico en el que me trae recuerdo a Magali Pineda, con quien tuve el gusto y el placer de trabajar durante muchos años sobre el tema de la tecnología y las mujeres. Así que bueno, yo creo que este ha sido un gran espacio. Agradecerles a todas el tiempo, los aportes. Sin duda vamos a seguir conversando, vamos a seguir construyendo, porque han pasado 40 años, pero seguimos teniendo una frase que no podemos olvidar. Tenemos que seguir caminando para que nadie quede atrás. Esa consigna del Sistema de Naciones Unidas, acoplada por todos los países a nivel mundial, que se encuentra en altísimo peligro y que realmente nos va a retrasar quizás muchos años más, muchas décadas. Pero bueno, veo por acá a Mónica Novillo que nos acompaña, así que Mónica, la palabra si deseas, y a todas, muchas gracias. En sus correos electrónicos van a encontrar después la síntesis, se les va a enviar a todas, y seguramente vamos a tener otras oportunidades de encuentro para generar estrategias comunes en lo que es este año 21. Mónica. Mil gracias, Vicenta. Solamente agradecerles a todas por la generosidad de compartir sus experiencias. Y como alguna de ustedes ya lo ha dicho, aprendemos de manera conjunta, todas juntas, avanzamos cada vez más cuando aprendemos una de las otras. Entonces creo que esa es la apuesta a la que podemos, que creo que estamos haciendo desde la REPEN también, y fortalecer el movimiento de educadoras populares, feministas, es probablemente nuestra tarea principal. Entonces, muchas gracias a todas, y bueno, gracias Vicenta a ti por haberse sumado a esta iniciativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias, que tengan muy buena tarde todas. Gracias, buenas tardes, abrazo grande. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, saludos. Gracias, gracias. Saludos Vicenta, Rosario, Lourdes, Yandira, gracias.